La lluvia aún es tenue, apenas unas gotas golpean las hojas. Sobre un camino embarrado, varios jinetes avanzan en silencio. A la cabeza va Ramsés, montado con autoridad. Luce una camisa blanca manchada por el sudor y un pantalón azul oscuro. A su lado cabalga Kevin, con su rostro inmutable y su eterno cigarro encendido. Detrás de ellos, una docena de hombres armados. ¿Y bien? ¿Qué querías mostrarme, Kevin?, preguntó Ramsés, con una ceja alzada, intrigado. Esto, jefe, dijo Kevin señalando con la barbilla. Desde entre las ramas se abría una vista impactante. Al fondo, más allá del precipicio, un pueblo extenso se extendía entre los árboles. Casas, cultivos, humo saliendo de algunas chimeneas. Un lugar vivo, lleno de actividad. Según nuestros hombres, son más de 200 personas, explicó Kevin mientras se quitaba el cigarro. Intentamos contactarlos, pero se negaron a someterse a nuestras condiciones. Ramsés guardó silencio por unos segundos, con el dedo índice en la barbilla. Su mirada se tornó calculadora. Oh vaya, esto requiere una acción contundente, dijo con una sonrisa torcida. Oh, escúchame bien. Cancelamos el ataque a los dragones del meteoro. Eso puede esperar. Este lugar es mucho más importante. Kevin lo miró sin cambiar de expresión. Estas personas tienen recursos, alimentos, agua, casas. Si los conseguimos, todo será más fácil para nosotros. Y si algo sale mal con nuestro plan principal, podremos refugiarnos aquí y comenzar desde cero. Es perfecto. ¿Destruimos el lugar?, preguntó Kevin. La idea es clara. Vamos a arrasar el pueblo, afirmó Ramsés sin titubear. Pero no mataremos a todos. Solo a los hombres que se resistan, y a los líderes. Las mujeres y los niños, nos los llevamos. Los ancianos y los hombres sumisos, quedarán como esclavos. Vamos a convertir esto en un pueblo caníbal 2-0. Rió a carcajadas. Su risa resonó entre los árboles, mezclándose con el crujido de las ramas mojadas. Kevin, como de costumbre, no sonrió, pero Ramsés parecía disfrutar ese contraste. La lluvia empezó a intensificarse. 100 pies gigantescos se escabullían entre las ramas para evitar el agua. Ramsés se cubrió el rostro con una bufanda improvisada. Vámonos. Está por oscurecer. Sí, respondió Kevin, y ambos dieron media vuelta. Más tarde, en el campamento, los caballos fueron llevados al establo. En la entrada del campamento, camiones con explosivos llegaron bajo la lluvia. Cajas marcadas con símbolos de advertencia eran bajadas con urgencia. Con cuidado, gritaba Steven, ayudando a cargar las cajas hacia un almacén reforzado. Nada de fuego cerca. Ramsés observaba con binoculares, pero no sabía usarlos del todo. ¿Esto sirve o qué?, preguntó, pasándoselos a Kevin. Mire por aquí, jefe, respondió Kevin, ajustándolos por él. Esa misma noche, Ramsés organizó una asamblea frente al campamento. Más de 300 personas, entre soldados, civiles y líderes, se reunieron bajo las luces de los autos y reflectores improvisados. El ambiente era tenso. La lluvia ya había cesado, pero el barro en el suelo parecía reflejar la oscuridad que se avecinaba. En una plataforma improvisada, Ramsés alzó la voz. Amigos míos. Mi querido pueblo. Exclamó, con los brazos abiertos. El ataque a los dragones del meteoro será pospuesto. Tenemos un asunto más urgente. La multitud murmuró. Ramsés caminó unos pasos y tomó una manta negra colgada a su espalda. De un tirón, la quitó, y reveló 3 cadáveres colgados, despellejados, con los músculos expuestos y señales de tortura salvaje. Estos valientes fueron asesinados por bandidos de la región sur. Gritó con rabia. Salvajes. Asesinos. Nos los arrancaron como perros. Mentía. Eran desertores de su propio ejército, pero él los usaba como excusa. La reacción fue inmediata. Gritos de rabia, pedidos de venganza, odio colectivo alimentado por el teatro macabro de Ramsés. Esto es la guerra. Vociferó con un brillo de locura en los ojos. Las luces lo bañaban desde abajo, proyectando sombras que lo hacían ver más como un dictador que como un líder. Y la multitud, gritó con él. La multitud aún murmuraba tras el discurso de Ramsés. Desde la retaguardia, Raven, Trevor y Nicholas observaban en silencio la escena. Sus rostros estaban tensos, inmóviles. Sabían exactamente lo que significaba todo aquello.
No eran gritos de justicia, eran gritos de guerra. 6 de agosto de 2031, 3 p.m. Los hombres de Ramsés estaban en movimiento. En el campamento, el suelo vibraba con el eco de botas, cascos y camiones. La preparación para una nueva campaña militar estaba en marcha. En su despacho, Ramsés se colocaba su vestimenta de guerra. Su característico abrigo negro en forma de gabardina, pantalón azul oscuro, botas de combate negras, guantes gruesos de cuero y un sombrero de ala ancha. A su cadera, ajustaba su revólver de plata y su fierro de metal personalizado, su arma de confianza. Frente al espejo, Ramsés se quedó en silencio por un momento. Su reflejo le devolvía una imagen firme y letal, pero sus ojos estaban lejos, atrapados en otro tiempo. Mi primer delito, a los 12 años, pensó con una sonrisa nostálgica. ¡Cuánta nostalgia! Salió del despacho, preparado para dirigir la operación. En una de las habitaciones del campamento, Raven permanecía sentado, visiblemente perturbado. Miraba de reojo a Trevor, quien se encontraba vendado, con una herida profunda en el brazo izquierdo. Trevor observaba por la ventana. El cielo era un cúmulo de nubes grises y pesadas, como si la naturaleza anunciara lo inevitable. «Oye, Raven, ¿crees poder hacer esto tú solo? ¿Acaso tengo opción?», respondió el pelinegro mientras ajustaba la correa de su pantalón negro. Ahora vestía diferente. Un abrigo gris oscuro, guantes de cuero negros y botas marrones, más preparado para el viaje que para una batalla. La hija de Steven, de rostro amable pero ojos cansados, se acercó a Trevor y limpió su herida con delicadeza. Lo ayudó a ponerse de pie. «Nos vemos», dijo Trevor, alzando la mano con esfuerzo. «Lo mismo digo», contestó Raven, saliendo por la puerta. Afueras del campamento afuera le esperaban Steven y Nicolás, quienes lo escoltaron hacia el pueblo cercano. El ambiente era denso. La gente se amontonaba en la plaza central, muchos en silencio, otros intercambiando objetos. Allí apareció Thomas, saludando con un gesto a los tres. «Oh vaya, ¿sigue vivo?», pensó Thomas, con una mezcla de sorpresa y alivio. «Bueno, ¿nos vamos o qué?», preguntó con un tono informal. «Vamos a comprar comida». «Síganme», dijo Steven. El mercado local era rudimentario, pero funcional. Se negociaba como en los tiempos antiguos. Intercambio de objetos por objetos. Entregaron munición, trozos de carne seca y hasta un motor de motocicleta a cambio de frijoles y carne de res enlatada. Algunos pobladores se acercaron a pedir comida, pero el grupo pasó de largo. En una esquina, se escuchaban gritos apagados desde un granero cerrado. «¿Qué tienen ahí?», preguntó Raven, frunciendo el ceño. «¿Prefieres no saberlo?», dijo Steven, con expresión de repulsión. «Ni que lo digas», agregó Thomas, sin querer mirar atrás. Camino a la batalla llegaron a un establo. Raven nunca había montado a caballo. «Es mi primera vez», pensó con nerviosismo. Sin embargo, no fue tan difícil como imaginó. Subieron todos y partieron en dirección al punto de reunión. Durante el trayecto, el cielo comenzó a teñirse de naranja por el atardecer. 20 kilómetros más tarde, descendieron. Era hora de acampar. Campamento militar, anochecer. Más de 80 hombres armados levantaron tiendas improvisadas y fogatas. Algunos cocinaban, otros afilaban sus cuchillos o reparaban fusiles. Pero todos sabían que algo pesado se acercaba. Entre ellos destacaba una figura inquietante. Una mujer solitaria, sentada en un rincón, afilando una lanza metálica. Verónica, la asesina sin brazo. Su extremidad había sido reemplazada por una especie de lanza larga, artesanal y letal. Los soldados la evitaban a toda costa. Cualquier roce accidental con ella podía terminar en tragedia. Varios ya habían perdido dedos, o un ojo. Una pesadilla con rostro de mujer. Pero el horror no tardó en llegar. Desde un árbol cercano, un ciempiés negro y grotesco cayó sobre un soldado dormido. Se enroscó en su espalda y, ante los gritos de pánico, comenzó a devorarle la piel. Las costillas se hicieron visibles, luego los órganos. El proceso duró apenas unos segundos. Tuvieron que quemar el cuerpo. Aún tenía larvas adentro. 7 de agosto de 2031, amanecer. El cielo estaba totalmente cubierto por nubes grises. La humedad lo impregnaba todo. El aire se sentía denso, casi eléctrico. «Hoy lloverá», dijo Steven, mirando al cielo. «Ni que lo digas», respondió Nicolás.
Desde una colina, el pueblo objetivo finalmente apareció en el horizonte. Casas de madera, pequeñas granjas, estructuras improvisadas. Había movimiento, aunque todo parecía en calma. Demasiado calma. Es grande, pensó Raven, con la garganta seca. Lo que estaba por ocurrir le quemaba por dentro. Sabía lo que representaba esa operación. Sabía que no era justicia. Sabía que estaba a punto de convertirse en un criminal de guerra. Pero también sabía que no podía detenerlo. No hoy. Y no solo. Gotas de lluvia golpeaban las hojas con insistencia, una tras otra. El bosque susurraba bajo el peso del agua. El suelo se volvía lodoso, resbaladizo, y el aire era tan frío que nuestros alientos salían como humo blanco, espeso, dibujando nubes fantasmales en cada exhalación. La caminata empezó en silencio, descendiendo una loma. Detrás de nosotros, como un monstruo mecánico, avanzaba la columna blindada. Un tanque M1 Abrams, rechinando con cada movimiento, cubierto de barro y con las luces bajas encendidas. En la parte trasera, sobre uno de los vehículos de apoyo, estaba Kevin, sosteniendo con calma una AK-47 modificada con mira térmica y culata extendida. En la torreta, otro soldado giraba lentamente la ametralladora, vigilando los alrededores. Al frente, con postura firme sobre un caballo negro, Ramsés guiaba a su ejército. Llevaba su abrigo oscuro ondeando con el viento, su sombrero hundido hasta las cejas y su mirada perdida entre la niebla y el odio. Era el general y el verdugo. Nosotros íbamos a pie, con las botas pesadas chapoteando en el barro. El sonido de la lluvia era constante, como un tambor de guerra que no cesaba. Finalmente, llegamos a una zona elevada, un peñasco natural que ofrecía una vista perfecta del pueblo. Se distinguían los techos, las casas de madera, los postes de luz y las sombras moviéndose por las calles. No sabían lo que se les venía encima. Bien, preparen los morteros, ordenó Ramsés con voz seca. Preparen los morteros. Repitió uno de los oficiales, alzando la voz. Los soldados corrieron. Sacaron varios morteros verde olivo, los colocaron en posición y comenzaron a cargar proyectiles con cabeza roja, peligrosamente brillantes bajo la lluvia. ¿Tienen carga incendiaria?, preguntó Rick, un hombre robusto con rostro curtido, mirando con seriedad a los artilleros. Estos asintieron. Perfecto, murmuró. Ustedes, avancen, ordenó Ramsés señalándonos. Nosotros comenzamos el descenso por un sendero, con el pueblo al frente, oculto tras una línea de árboles. Nos escondimos entre la maleza húmeda, agachados, con las armas en alto y los nervios a flor de piel. La lluvia se intensificó. Ya no eran gotas. Era una cortina de agua. Entonces, se escuchó el grito. ¡Fuego! Y al unísono. ¡Fuego! Los morteros rugieron como bestias. El estruendo retumbó por las colinas. Las bombas surcaron el cielo en una curva brillante y letal. Segundos después, el infierno descendió sobre el pueblo. Los primeros impactos cayeron sobre la entrada principal, donde había una barrera improvisada, alambre de púas, barricadas de madera y una muralla de concreto que colapsó al instante, fragmentándose como papel mojado. Una bola de fuego se elevó entre las chozas, iluminando el cielo gris con destellos anaranjados. Gritos. Miles de gritos. Voces de hombres, mujeres y niños se elevaron como un lamento colectivo. Era como si la tierra misma se quejara del ataque. Algunas casas comenzaron a arder. Otras se derrumbaron con los estallidos. Desde la radio, llegó la orden. Entren. Ahora. Y corrimos. Corrimos bajo la lluvia, con el barro hasta las rodillas, y el humo mezclándose con el vapor de nuestra respiración. La guerra ya no era una idea. Era real. Estaba aquí. Y acabábamos de abrir sus puertas. Las llamas consumían sin piedad todo a su paso. Las casas de madera ardían como antorchas gigantes, y el fuego se extendía por el pasto húmedo, encendiendo incluso la tierra empapada. El rugido del incendio se mezclaba con los gritos, los disparos y el silbido de las balas surcando el aire como zumbidos de muerte. Los hombres de Ramsés, algunos con máscaras de gas negras y lentes empañados, se adentraban en las casas envueltas en fuego. Sin piedad, acribillaban a las personas dentro. Hombres, defensores, civiles. A otros los arrastraban de los cabellos o de los brazos, mientras estos gritaban o imploraban ayuda. Saquen a todos. Limpien cada rincón. Gritaba un teniente con la voz distorsionada por su máscara.
De pronto, se escuchó un estruendo poderoso. Una puerta fue volada desde el interior. Hombres armados del pueblo, organizados, bien equipados y furiosos, avanzaban con escopetas, rifles automáticos y lanzagranadas. La confrontación fue brutal. Los dos bandos chocaron como dos bestias rabiosas. Las balas cruzaban el aire en todas direcciones. Explosiones hacían temblar el suelo. Las granadas explotaban en mitad de la calle, levantando cuerpos y tierra por igual. El pueblo se había convertido en una zona de guerra. Un infierno de concreto, madera y sangre. La lluvia se intensificó. Goterones enormes caían como si el cielo intentara apagar el infierno. Pero no lo lograba. Solo creaba una escena más demencial. Llamas danzando bajo la lluvia, cuerpos cubiertos de barro, sangre y fuego. Raven corría entre las casas en ruinas, su abrigo empapado, su arma en alto. Su respiración era agitada, el corazón le retumbaba en los oídos. Un disparo le rozó la pierna, otro impactó cerca de su cabeza. Un enemigo surgió de una puerta lateral, rifle en mano, y disparó sin preguntar. Raven se arrojó al suelo, rodó en el lodo y disparó 3 veces directo al pecho del atacante, que cayó sin emitir sonido alguno. Raven, por la izquierda. Gritó Thomas desde detrás de una carreta en llamas. Raven giró justo a tiempo. 2 hombres del pueblo se abalanzaban con cuchillos. Les disparó en las piernas, y cuando cayeron, los remató de cerca. No pensó. No sintió. Solo sobrevivió. Una granada cayó cerca, y la explosión lo lanzó hacia una pared derrumbada. Se levantó aturdido, la lluvia le corría por el rostro mezclada con sangre. Todo era caos. A lo lejos, Kevin disparaba desde una torreta giratoria, barriendo con enemigos en el techo de una iglesia. Ramsés, montado aún, gritaba órdenes, imperturbable, mientras hombres corrían a su alrededor como hormigas desquiciadas. Fuego sobre la plaza central. Quiero esa iglesia reducida a cenizas. Ya. Desde el peñasco, los morteros volvieron a disparar. Las bombas surcaron el cielo, y el infierno volvió a caer. El fuego se extendía como una plaga sobre el pueblo. Las llamas danzaban bajo la lluvia, como si se negaran a morir. Las gotas no eran suficientes. No cuando la violencia alcanzaba niveles tan monstruosos. El barro estaba teñido de rojo. Pedazos de cuerpos cubrían el suelo como hojas caídas. Raven, empapado y cubierto de sangre ajena, se movía entre los escombros como un cazador entre ruinas. Degollaba a sus enemigos con su garfio, perforando gargantas o hundiéndolo en pechos abiertos. Su pistola silenciaba disparos precisos cuando el sigilo era necesario. No tenía heridas. Era como si su cuerpo resistiera más de lo humanamente posible, como si su velocidad y fuerza respondieran a algo más oscuro. El poder de Kalashnikov fluía en él incluso sin activarlo plenamente. Una bendición, o quizás una maldición. Sin embargo, evitaba a los civiles. No atacaba a los desarmados. Se alejaba de casas donde escuchaba llantos o súplicas. La culpa le arañaba el pecho, pero no podía detenerse. No hoy. En otro extremo del pueblo, Ramsés estaba de pie sobre el techo de una casa, con un cadáver colgado del cuello, usándolo como escudo humano. Con el revólver plateado en la mano derecha, disparaba a los enemigos uno por uno, apuntando con calma, sin errar jamás. Creyeron que podían enfrentarnos. Gritaba mientras el cadáver se sacudía por los impactos. Desde abajo, Ring rompía el cuello a un enemigo corpulento con la facilidad de quien aplasta un cartón. Viejo, pero útil, susurró, escupiendo sangre ajena de su boca. Mientras tanto, los habitantes del asentamiento, desesperados, lanzaban cócteles molotov desde las ventanas y tejados. La respuesta de Ramsés fue inmediata. Disparen al centro. Redúzcanlos a polvo. El M1 Abrams rugió, y en un estruendo seco, el misil impactó el centro del pueblo. La explosión fue brutal. El humo negro subió al cielo. Cuerpos, o lo que quedaba de ellos, volaron en el aire. Casas ardieron como antorchas. Thomas, con su escopeta, golpeó con la culata el rostro de un joven, hundiéndole el cráneo. Steven, con su hacha empapada en sangre, se movía como un espectro, disparando su Desert Tiger entre hachazo y hachazo. Nicolás luchaba por su vida, rompiendo el rostro de un atacante con la culata de un rifle de caza. Un francotirador, oculto en una azotea, acababa con los invasores uno por uno, hasta que ella apareció. Verónica.
Con su brazo reemplazado por una lanza afilada, subió por la parte trasera, lo inmovilizó con una garra oxidada, y le arrancó la columna vertebral, mientras su cuerpo convulsionaba. «Uno menos», dijo sin emoción, lamiendo la sangre de su mejilla. Entre el caos, un hombre caminaba entre los disparos como si fueran gotas de lluvia. Kevin. Con su AK-74 en una sola mano, disparaba sin molestarse en apuntar. Sus balas encontraban destino igual. Fumaba su cigarro con indiferencia. Su rostro parecía tallado en piedra. «Esto es tan aburrido», murmuró. El líder del asentamiento, desde una torre mal construida, temblaba al mirar el tanque por los binoculares. «Mierda. Tienen un puto tanque. Reúnan a los refuerzos. Atrás del establo. Que nadie salga. Yo mismo me encargo de esto». Bajó de la torre, y con una metralleta oxidada pero letal, empezó a disparar en línea recta, matando a los hombres de Ramsés como si fueran muñecos de trapo. Entonces, ocurrió. Un hombre ardía en llamas, corriendo en círculos. Gritaba. Suplicaba. Entró accidentalmente a un pequeño almacén de combustible. La explosión iluminó el cielo entero. Raven se detuvo un segundo, sus pupilas reflejaron el fuego. Los truenos rugieron sobre sus cabezas. Y entre el resplandor del infierno, un joven caminaba entre los cuerpos con un martillo gigante en una mano. Su rostro quemado, su torso cubierto por cicatrices, sus ojos como cuchillas. Los hombres de Ramsés cayeron a su paso. De un solo golpe, rompía costillas, cráneos, espinas dorsales. Era una máquina viviente. Un bendecido del cosmos. Raven lo vio. Y el joven también lo miró. Se sonrieron. Pero no era una sonrisa de alegría. Era algo peor. «Vaya», dijo el joven mientras dejaba caer un cuerpo al suelo. «Y yo que pensaba que era el único especial». Saltó desde un techo y cayó frente a Raven con un golpe que levantó lodo y sangre del suelo. «Me llamo John», dijo con tono educado y retorcido. «¿Y tú?» «Raven». «Bonito nombre. Esto será divertido», dice John con una sonrisa ladeada. Raven frunce el ceño, activando la primera forma del poder de Kalashnikov. Raven lo encaró. Ambos se tensaron. Las armas listas. La tormenta rugía como un presagio sangriento. La lluvia caía en gruesas gotas que repiqueteaban contra el metal oxidado, contra los charcos de sangre, contra las ruinas del asentamiento ya invadido. El cielo se teñía de un gris sucio, cargado de humo y pólvora. Ramsés bajó del tejado como una bestia suelta, los ojos encendidos por el frenesí de la guerra. Frente a él, Curtón, un viejo socio de Ramsés, lo esperaba con el torso manchado de sangre ajena y el bate de metal en alto. Detrás de él, cadáveres caían, hombres suyos morían. El caos reinaba. Bueno, pero sí que eres todo un Rambo con esa metralleta», rió Ramsés mientras caminaba hacia él, con el revólver en una mano y su fiel fierro en la otra, goteando agua y sangre seca. Curtón escupió al suelo. «Eres un maldito enfermo, Ramsés. Nunca cambiaste, por eso te dejé. Por eso armé mi propio grupo. No había futuro siguiendo a un loco como tú». La voz de Curtón retumbó con rabia, pero también con algo de miedo. Ramsés sonrió. «¿Y qué? ¿Creíste que podías quedarte este lugar? Lo ofrecí por las buenas, pero eligieron las malas». El primer disparo rasgó el aire. Ramsés apretó el gatillo con fuerza mientras una gota gruesa de lluvia resbalaba por su dedo, iluminada por un relámpago que partió el cielo. El disparo explotó como un trueno, pero Curtón se cubrió con el cuerpo de un caído, usando los cadáveres como escudos humanos. «Usas muertos como barrera, cobarde», rugió Ramsés, corriendo hacia él. «Los tuyos lo hicieron primero. Mírate. Eres el mismo demonio que dejé atrás». El choque fue brutal. El bate de Curtón golpeó el aire, rozando el cráneo de Ramsés, que contraatacó con un mazazo a la costilla, seguido por un disparo que falló por centímetros. Peleaban entre charcos de sangre, resbalando, gritando, como dos perros salvajes sin dueño. La lluvia no paraba. Un relámpago iluminaba cada golpe, cada mirada de odio acumulado. Curtón se lanzó con una embestida, pero Ramsés lo recibió con el fierro apuntando directo al pecho, disparando sin vacilar. El impacto hizo que Curtón retrocediera, pero aún no caía. «Siempre fuiste brutal. Un asesino sin alma».
Y tú un cobarde que no entendió lo que se necesitaba para sobrevivir, respondió Ramsés mientras apuntaba de nuevo. Aquí no hay héroes, solo vivos y muertos. El disparo final fue a quemarropa. El cañón del revólver tembló en la mano de Ramsés por un instante. Una gota de sangre mezclada con lluvia cayó desde la punta del arma segundos antes de que el gatillo fuera presionado con una calma escalofriante. La cabeza de Curtón estalló como una fruta madura. Los restos volaron hacia atrás, manchando los muros detrás con un patrón salvaje y grotesco. El cuerpo cayó de rodillas, luego de lado. Ramsés permaneció allí, respirando con fuerza, empapado, bañado en sangre y lluvia. La tormenta no se detuvo. Y en medio del caos, Ramsés seguía de pie, como un dios salvaje, con el revólver humeante y la mirada perdida en el pasado. Kevin avanzaba entre las ruinas, su paso firme y su mirada inexpresiva. El AK-74 modificado rugía en su mano derecha como una extensión natural de su cuerpo. Disparaba sin esfuerzo, sin mirar a veces, confiando en su instinto de depredador. Las balas atravesaban cráneos, pechos, piernas. Hombres gritaban, caían, se arrastraban y morían antes de siquiera entender quién los estaba matando. No sudaba. No temblaba. No hablaba. Una granada improvisada explotó a unos metros, pero Kevin apenas se inclinó con elegancia para esquivarla, como si se tratara de una pelota mal lanzada. Su paso no se detenía. «Bastardos», murmuró uno de los sobrevivientes del asentamiento antes de recibir una ráfaga de 5 disparos limpios al pecho. Y entonces, un grito lo detuvo. Un grito humano, salvaje, lleno de éxtasis. El líder enemigo ha caído. Bramó un hombre de piel negra, con una pañoleta amarrada a la cabeza, la barba corta y la voz desgarrada de emoción. Ramsés mató a ese hijo de puta. Kevin giró la cabeza hacia el origen del clamor. A través del humo, la lluvia y las llamas, vio a Ramsés levantando el cadáver mutilado de Curtón por los cabellos, como si fuese un trofeo sagrado. La sangre aún goteaba del cuello cercenado. El cuerpo inerte colgaba como un muñeco deshecho. Ramsés lo alzaba con una sola mano, su gabardina negra ondeando con la fuerza del viento y de la explosión cercana. Un relámpago iluminó la escena. Ramsés, bañado en sangre, con la expresión de un rey enloquecido por la guerra. Lo mató. Lo mató él solo. Repetía el hombre de la pañoleta, golpeando el suelo con el rifle, completamente poseído por la euforía. El impacto fue inmediato. Los defensores del asentamiento, al ver el cuerpo de Curtón sin cabeza, sintieron cómo el alma se les encogía. Los gritos de resistencia cesaron. Muchos dejaron caer sus armas. Otros corrieron, buscando refugio en las últimas casas del centro del pueblo. «Retirada. Aguanten en el almacén central», gritó uno de los tenientes enemigos, visiblemente pálido. La moral estaba rota. Kevin observó la reacción como un espectador frío. Un sutil movimiento de su ceja fue la única muestra de emoción. Volvió a levantar su fusil y apuntó a los que huían. «Demasiado tarde para correr», susurró. El avance final había comenzado. Y Ramsés, con el cadáver aún en la mano, caminaba hacia el corazón del pueblo como un conquistador, seguido por un ejército que ya no dudaba. El humo aún no se disipaba del todo cuando Kevin, con la ropa manchada de sangre seca y hollín, se acercó a Ramsés. A su alrededor, los cuerpos yacían amontonados, algunos enemigos, otros, simples civiles atrapados en la línea de fuego. «Oiga jefe, ¿cuántas bajas hemos sufrido?», preguntó Kevin, aún con la adrenalina en el cuerpo, pero un tono de preocupación en su voz. Ramsés giró la cabeza con calma, sus ojos fríos como el acero. «Bueno, no estoy seguro», respondió, escudriñando el campo de batalla con la mirada. «Pero según cuento rápido, quedamos al menos 37 con vida. Aquí ya hemos acabado con casi toda resistencia». Kevin asintió, pero antes de poder decir algo más, un estallido de disparos a lo lejos interrumpió la conversación. Las balas resonaron como tambores lejanos, acompañadas de gritos y explosiones. «Veo que aún quedan focos de resistencia», murmuró Ramsés mientras su expresión cambiaba a una de excitación enfermiza. «Apunten la torreta del tanque. Abran fuego. Pero eviten el almacén de comida. Ese sitio nos servirá, nos meteremos a fuego y bala». Rugió con una euforia que heló la sangre de más de uno. El tanque avanzó con violencia, aplastando lo que quedaba del pavimento y a varios cuerpos atrapados bajo sus orugas.
Disparó sin piedad, arrasando casas, techos, muros y cualquier estructura que pudiera ocultar al enemigo. Los soldados de Ramsés lo seguían con fuego cruzado, ejecutando a los rezagados sin distinción entre combatientes y civiles. Pero entonces se escuchó un ruido gutural, arrastrado, como un coro de bestias emergiendo desde las entrañas del infierno. De entre los escombros y callejones derruidos empezaron a llegar, ellos. Los infectados. Avanzaban en manadas, deformes, asquerosos. Sus cuerpos parecían haber sido estirados por dentro. Algunos tenían brazos alargados con uñas como cuchillas. Sus bocas estaban torcidas, desfiguradas, y por ellas escurría una baba verdosa y espesa. Sus ojos eran huecos, muertos, sin alma. La piel variaba entre un tono azulado y amarillento, como si llevaran días en descomposición bajo el sol. «Mierda», bramó Ramsés, con los dientes apretados. El ruido los atrajo, en ese momento, el caos se apoderó de todo. Los gritos comenzaron. Algunos soldados disparaban a ciegas, otros corrían sin dirección. Raven, desde una esquina del pueblo, observaba con el corazón latiéndole con fuerza. El calor del combate aún lo rodeaba, el sudor le corría por el rostro, pero sus ojos estaban fijos en una figura en medio del tumulto. Un enemigo con el que había estado luchando durante minutos, un hombre alto, de rostro duro, que se movía como una sombra. El combate entre ambos había sido intenso, brutal. Cada golpe parecía llevar consigo años de rabia contenida. Es fuerte. Más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué sigue peleando con tanta fiereza?, pensó Raven mientras esquivaba un martillazo. ¿Qué demonios pasa con este maníaco? Por otro lado, Jon miraba a su alrededor con diversión. A la gente cayendo. No por las balas, sino por esas cosas. Infectados. Mutantes. Criaturas que parecían el producto de una pesadilla. Vaya, alguien más se unió a la fiesta. Jon sonríe mirando a Ramsés. No lo conocía, pero escucho su nombre. Ramsés, ese maldito loco desató un infierno sobre toda esta bolsa de inútiles. Pero, quizá es mejor unirse al demonio, tal vez sea lo más conveniente. Tengo un plan, dijo Ramsés con voz firme mientras observaba el mapa extendido sobre una mesa improvisada dentro del búnker de mando. Kevin, fumando un cigarrillo con el ceño fruncido, se giró hacia él. Dígame, señor. Ramsés señaló el punto marcado como el almacén central. Quiero que lleguen allí con el tanque. Esas ratas seguro se asustarán y abandonarán el lugar al ver el blindado. Su mirada se endureció. Si no lo hacen, entonces no dejaremos a nadie con vida. Ignoraremos a los civiles, dejaremos que escapen a los bosques. Luego los cazaremos uno por uno. Kevin asintió con una mueca. ¿Y los refuerzos? Envía un grupo pequeño en vehículos ligeros. Que se dirijan al campamento más cercano, al menos a 10 kilómetros de aquí, y que traigan a todos los hombres posibles. Ramsés se cruzó de brazos. Su tono era claro, práctico, frío. Nosotros nos quedaremos. Resistiremos la horda. El muro de este asentamiento nos ayudará. Quiero tiradores en cada punto alto, eliminando mutantes antes de que toquen el suelo. Usen los morteros para replegarlos, y quemen sus cuerpos. La lluvia reblandece su piel, ahora son más vulnerables. Kevin dio un paso atrás, lanzando su cigarrillo al suelo. Entendido. 3 hombres subieron rápidamente a sus motos, motores rugiendo, y salieron del campamento a toda velocidad, salpicando barro y agua. Tenían órdenes estrictas. Buscar refuerzos, coordinar un ataque desde fuera. Mientras tanto, Kevin ordenaba a la artillería disparar. Los morteros comenzaron a sonar, y la tierra tembló bajo los pies de todos. Ramsés y Kevin subieron al tanque. La máquina rugió al avanzar hacia el almacén, dejando atrás estelas de fuego, metralla y humo. En otro punto del campo de batalla, Steven y Nicholas luchaban hombro con hombro, empapados por la lluvia, empujados al límite. No solo combatían humanos hostiles, ahora, mutantes deformes y grotescos emergían de entre los árboles y edificios colapsados. Malditos fenómenos, escutió Steven mientras disparaba su rifle y atravesaba el cráneo de uno con la culata. Giró el rostro hacia Nicholas y grunó. Oye, ¿y si silbas, te mato? No quiero tener a toda la horda encima. Eso sería estúpido. Nicholas soltó una pequeña risa amarga. Relájate. No pienso hacer nada estúpido, aún. Juntos se cubrían las espaldas, uno cortando, el otro disparando, y cambiando sin hablar.
La coordinación entre ellos era fruto de una confianza forjada en el caos. Mientras tanto, no muy lejos, Raven y Jon estaban en plena batalla. Las gotas de lluvia resbalaban por sus rostros mientras se observaban. Habían estado luchando intensamente durante minutos, ambos jadeando, cubiertos de cortes y sangre, ajena y propia. Desde el interior del cuerpo de Raven, una voz grave y helada susurró. «Es fuerte», murmuró Kalashnikov, su ente interno, casi con respeto. «Ni que lo digas», masculló Raven, fatigado pero aún en pie. «Esta pelea será difícil». Steven y Nicolás lidian con un grave problema. En los muros del asentamiento, los disparos y el ruido atrajeron una horda masiva. De cientos de mutantes, deformes estaban acompañados por tormentas y lluvia intensa. Steven disparaba desde la parte superior, usando el gran muro del asentamiento, para cubrirse al igual Nicolás la horda de mutantes. Comenzaron a clavar sus dedos contra los muros, para escalar complicando las cosas aún más. Un estruendo sonó en el bosque y árboles comenzaron a caer. Eran caminantes. Al menos 3 y eran bastante fuertes, destrozaban los árboles y se aproximaban por un costado. Uno de ellos llegó a un muro y acabó derribándolo por completo, causando un escándalo total. La coordinación entre ellos era fruto de una confianza forjada en el caos. Mientras, palado por el garfio de Raven, otro cayó decapitado por la cuchilla de Jon. Silencio por un segundo, y luego, sin una palabra, reanudaron su combate. Jon lanzó un puñetazo brutal, que impactó de lleno en la mandíbula de Raven. Crack. El hueso se dislocó con un chasquido seco, pero Raven no cayó. Con el rostro torcido por el dolor, respondió con una patada giratoria al estómago de Jon. Este escupió saliva, el aire escapando de sus pulmones con un gemido. Ambos retrocedieron. Jadeaban. El barro salpicaba sus ropas, y el sonido de las explosiones en la distancia era como el retumbar de un tambor de guerra. Raven usó su garfio y logró atravesar el hombro de Jon, arrastrándolo con fuerza hacia el suelo. Jon, rabioso, lo sujetó de la pierna y lo tiró con él. Los dos forcejearon en el barro, patadas, codazos, puños, hasta que lograron separarse. Se pusieron de pie de nuevo, ambos cubiertos de sangre, agua y barro. Raven estaba exhausto. Sus brazos temblaban. Su cuerpo sangraba. No iba a durar mucho más así. Entonces, mocoso, la voz de Kalashnikov sonó más intensa ahora. «Usa más de mi poder. O mueres aquí». Raven cerró los ojos un segundo. Sintió como una oleada de fuerza nueva recorría su cuerpo. Su visión se agudizó. Sus músculos se tensaron. El dolor se convirtió en furia. «Bien», murmuró con voz grave, abriendo los ojos. «Ahora podemos continuar». Su mirada era distinta. Más decidida. Más peligrosa. Y mientras todo colapsaba alrededor, los verdaderos monstruos no eran los mutantes. Eran ellos. Steven y Nicolás luchaban espalda con espalda, empapados y manchados de barro, sangre y vísceras. El enemigo ya no eran solo humanos, ahora eran cosas. Criaturas deformes que parecían una fusión entre carne podrida, rabia y desesperación. Un mutante los embistió desde una esquina. Tenía la piel azulada, desgarrada, con brazos alargados y delgados como látigos, una boca torcida de la cual colgaban fauces deformes, y de su garganta brotaba una baba verde y espesa que chispeaba al tocar el suelo. Steven disparó directo al cráneo de la criatura. «Malditos fenómenos», escupió. «Y si silbas, te mato», gritó a Nicolás. «No quiero a toda la horda encima. Eso sería estúpido». Nicolás sonrió sin humor, decapitando a otro con un machete improvisado. «Y yo que pensaba animarte». El choque brutal en medio del caos, Raven y Jon seguían su combate personal. Uno marcado por el rencor, el honor, y algo más profundo, el deseo de probar su valor en un mundo roto. Raven jadeaba, los nudillos ensangrentados, la respiración entrecortada. Sus pensamientos eran un torbellino. «Este tipo es una bestia, pero no pienso caer otra vez. No como la última vez. No con Kalashnikov dentro de mí». Desde su interior, la voz gutural del parásito susurraba. «Mocoso, aún tienes cicatrices de aquella humillación. ¿Planeas repetirla? Usa más de mí. O mueres». Raven lo ignoró por un momento, observando a Jon, quien lo analizaba con frialdad, sin perder la sonrisa. «¿En serio? ¿Sigues pensando? Ja ja ja.
Se lanzó como un toro desbocado, y los golpes chocaron con un estruendo. Pero fueron interrumpidos por mutantes que se abalanzaban entre ellos. Sin pensarlo, lucharon codo a codo por unos segundos, degollando y aplastando las criaturas con coordinación instintiva. En cuanto los cuerpos cayeron, volvieron a su duelo. Jon lanzó un puñetazo salvaje, que dislocó la mandíbula de Raven con un crujido seco. El dolor lo sacudió, pero respondió con una patada directa al estómago, que dobló a Jon. Ambos caen al barro, rodando, golpeándose con los puños, forceje el aire vibraba con tensión. Jon apretó los dientes, su cuerpo empezaba a irradiar una luz intensa que chispeaba como fuego nuclear. Las venas de su cuello se hinchaban, y un tono incandescente recorría su piel como si estuviera a punto de estallar. Una energía brutal emergía de su interior, expandiéndose en todas direcciones hasta cubrir 20 metros a la redonda. El calor era palpable, sofocante. El suelo se agrietaba bajo sus pies. Este es el poder de un bendecido, escupió Jon con arrogancia, su voz llena de autoridad, como si el mundo debiera inclinarse ante su presencia. Espero que lo que tengas para ofrecerme, valga la pena. Sus músculos se hincharon grotescamente. Su torso se agrandó como el de un titán, y su mirada, filosa como una navaja, se clavó en Raven como si ya lo hubiera condenado. Raven dio un paso atrás. El aura radiactiva le dificultaba respirar. Sentía náuseas. La tierra temblaba. Este tipo, es peligroso, pensó, mientras tensaba sus propios músculos. Si esa radiación me alcanza por completo, me va a freír por dentro. No creo poder consumir tanta energía a tiempo, su mirada se volvió más fría, más calculadora. No había margen para errores. Tengo que acabar con esto rápido. Chico, date prisa y acaba esto, intervino Kalashnikov desde dentro de su mente, con tono seco y directo. O estarás jodido. Al mismo tiempo, a lo lejos, el rugido de las motos sacudió el asentamiento de Ramsés. Alarma. Gritaron los vigías desde las torres improvisadas. Los motores rugían como bestias desatadas, y en cuestión de segundos más de 50 hombres armados se movilizaron en una marea de acero, plomo y odio, conduciendo directo hacia el caos. Los vehículos derrapaban levantando polvo mientras las armas eran cargadas. El campamento entero se volcaba a la ofensiva. Ramsés, de pie sobre su tanque, reía mientras descargaba una tormenta de proyectiles sobre los rezagados del enemigo. Sus ojos brillaban con locura, con una mezcla de poder y brutalidad desbordada. Cada estallido era una carcajada. Matadlos a todos. Asegura cada esquina. Que no escape nadie. Sus palabras eran órdenes y profecías al mismo tiempo. Cada una sellaba el destino de un enemigo más. En el asentamiento enemigo, el segundo al mando, pálido y tembloroso, asumía el rol de líder ante la catástrofe. Sacad a los civiles por el túnel. Ahora. Decenas de personas comenzaron a salir arrastrándose por una salida subterránea cubierta de tierra. Pero apenas emergieron, el infierno los esperaba. La horda cayó sobre ellos. Criaturas deformes, de piel roja y deformada, con brazos grotescamente largos que se arrastraban como látigos de carne. Sus bocas torcidas colgaban abiertas, llenas de dientes irregulares, y una baba verdosa goteaba sin parar, quemando lo que tocaba. Tenían el torso hinchado, y sus ojos eran simples agujeros oscuros, como si no hubiera alma, solo hambre. Los primeros gritos fueron desgarradores. La horda arrancaba miembros como si fueran ramas secas. Los sobrevivientes del túnel apenas podían correr. Mientras tanto, Ramsés, con su tanque, apuntaba hacia las casas donde los enemigos se reagrupaban y las hacía volar una por una. El fuego se extendía. Las calles se llenaban de cuerpos y vísceras. Ramsés tomó una radio, manden el ataque contra la horda. Ahora. Ordenó con frialdad. Sabía que los infectados podían volverse incontrolables si no se actuaba rápido. Pero también eran su mejor arma. Los había soltado justo cuando el enemigo pensó que escaparía. Eso no fue suerte, fue cálculo. Desde una colina cercana, Kevin aplastaba enemigos con la cacha de su rifle, como si fueran bolsas de carne. Para él todo esto era un trámite. Mientras tanto, Raven esquivaba una masiva explosión invisible de energía radioactiva la cual desintegró el césped de alrededor sin él siquiera moverse. El suelo se agrietaba. La radiación aumentaba. Su oponente estaba cerca del colapso, pero también de su forma más peligrosa.
Tengo que matarlo ahora, o uno de los dos no saldrá vivo de aquí, pensó, sintiendo su corazón acelerado y el sudor resbalando por su frente. Lo que Raven no sabía, es que esa pelea, ese caos, ese momento, sería el principio de una decisión que cambiaría el rumbo de todo. El ambiente estaba cargado. El aire olía a metal caliente y sangre. La tierra temblaba por la radiación y los ecos de la guerra. Raven, jadeando, evitaba por centímetros los golpes demoledores de Jon. Cada puñetazo que el hombre lanzaba creaba un silbido en el aire, como si desgarrara el mismo espacio. Su fuerza, pensó Raven mientras retrocedía, es superior a cualquier bendecido que haya enfrentado. Incluso Kalashnikov, desde lo más profundo de su mente, lo reconocía. Ese tipo no es cualquier bestia, chico, mantente enfocado, gruñó. Raven giró sobre su talón, y lanzó una patada con toda su energía. El impacto fue seco, brutal. El cuello de Jon se torció de forma antinatural. Raven se detuvo un segundo. Esa patada habría destruido el cuello de cualquier otro. Pero Jon simplemente se rió, y con un chasquido grotesco, volvió a colocarse el cuello en su sitio. Ja ja ja. Ven niño. Tú y yo, nada más. Gritó, con una locura vibrando en sus ojos. Raven apenas tuvo tiempo de bloquear con el brazo, cuando el martillo de Jon cayó sobre él. Un crujido desgarrador se escuchó al instante. El brazo de Raven se quebró como una rama seca, y un dolor insoportable lo atravesó como un rayo. Cayó al suelo, retorciéndose, pero no gritó. No lloró. Gracias a Kalashnikov, el dolor fue mitigado apenas lo suficiente. Maldición, eso duele. Pensó Raven con el rostro contraído. Ya cálmate, mocoso, murmuró la voz de Kalashnikov, iniciando la restauración. El hueso empezó a soldarse, regenerado por el parásito dentro de él. Jon lo notó. Veo que eres más que especial. Eso no se sana tan rápido, comentó con voz intrigada. Pero Raven, en lugar de responder, desapareció un instante con un movimiento inhumano y reapareció justo delante de él. Mi turno. Un gancho al rostro, otro al estómago. Jon retrocedió sangrando. Tiene experiencia, mucha más que yo, pensó Raven. Pero eso no significa que no pueda ganarle. Evadiendo una patada, Raven se agachó, cargó con todo su impulso y conectó un rodillazo brutal al abdomen de Jon. Este escupió sangre, cayendo de rodillas. Raven no se detuvo. Lo golpeó una, otra y otra vez, el rostro de Jon comenzaba a deformarse. Su nariz estaba rota, un ojo casi cerrado. La radiación le quemaba la piel a Raven. Su nariz sangraba. Maldición niño, rápido. Advirtió Kalashnikov. Esa radiación te está jodiendo por dentro. Pero Raven ya no escuchaba. Entró en trance. Cada golpe era un tambor de guerra. Un clamor de rabia. Jon, pese a todo el daño, sonreía. Y entonces, lo agarró de la cabeza. Un cabezazo seco lo sacó del trance. Raven cayó de espaldas, desorientado. Jon, aún tambaleante, puso el pie en su estómago. Supongo que, es mi victoria, chico. Pero Raven no había terminado. Con un movimiento rápido, sacó su garfio y lo clavó directamente en la pierna de Jon. Él gritó de dolor, cayendo de lado. Maldito. Eso dolió. Raven arrancó el garfio con fuerza, rasgando carne y músculo. Jon cayó de bruces, jadeando. Ambos estaban al límite. Respiraban como bestias heridas. La radiación comenzaba a disiparse, pero el aire aún ardía. Entonces, una explosión sacudió el lugar. Y de entre los escombros, apareció un tanque de guerra. Enorme. Imponente. Las cadenas crujían, y el metal brillaba bajo la lluvia y el fuego. Kevin iba sobre el blindado, empapado, fumando como si estuviera en una tarde tranquila. Y a su lado, el demonio en carne y hueso, Ramsés. Oh vaya, aquí estás, mi pequeño demonio, dijo Ramsés con una sonrisa torcida. Veo que te están dando problemas. Raven lo miró con una mezcla de odio y agotamiento. Ramsés, murmuró con los labios partidos. Jon giró la cabeza hacia el tanque. Su expresión se volvió aún más maníaca. ¿Tú eres el líder, entonces? Sí. ¿Y tú? Preguntó Ramsés, analizando su ropa y postura. No eres de los nuestros, ¿verdad? Jon se encogió de hombros. No. Solo estaba de paso cuando todo esto comenzó. Estaba peleando con este mocoso por diversión.
Ramsés rió con un tono frío y encantado. Oh, ya veo. Eres fuerte. Muy fuerte. La radiación bajó de intensidad. El tanque estaba a una distancia segura. Entonces únete a nosotros, le ofreció Ramsés, sin rodeos. Jon lo pensó 2 segundos, y sonrió. Por mí, vale. Raven frunció el ceño. Jon se acercó, desactivando por completo su energía. Extendió la mano hacia Raven. Raven lo miró con desconfianza y recelo. Jon solo le sonrió con ligereza. ¿Estamos en paz ahora, eh? Raven, incómodo, aceptó la mano. Jon lo levantó con fuerza. Como digas, respondió Raven, en tono seco y gélido. Ustedes, al tanque. Ordenó Kevin, apuntando al interior de la ciudad. El blindado se puso en marcha hacia el centro del asentamiento, donde el caos aún no había terminado. Explosiones, gritos y fuego les esperaban. Raven caminaba detrás del tanque, su cuerpo aún palpitante por la pelea reciente. A pocos metros, Jon aplastaba la cabeza de un infectado con su mazo como si fuera una fruta madura, mientras otro era despedido por una brutal patada que lo estrelló contra una pared. Raven miró a su ahora compañero con una mezcla de rabia y confusión. Hace unos minutos estábamos a punto de matarnos, y ahora somos aliados. Todo le parecía absurdo, sin sentido. No confiaba en Jon, ni un poco. Pero Ramsés sí. Desde lo alto del tanque, el líder observaba el paisaje con una sonrisa satisfecha, como un ajedrecista que movía piezas a su antojo. A su lado, Kevin disparaba sin prisa con la ametralladora pesada del tanque, fumando como si estuviera viendo llover. El campo de batalla era un infierno. Cuerpos por todos lados. Algunos calcinados, otros desmembrados, y varios más llenos de plomo. El tanque apuntó hacia una torre donde un tirador se ocultaba y disparó sin piedad. El proyectil voló la estructura, y el pobre hombre que estaba allí murió al instante, convertido en ceniza y metralla. Frente a ellos, el almacén, el último bastión enemigo, estaba fuertemente defendido. Al menos 20 combatientes bien armados lo protegían como una fortaleza improvisada. Las balas comenzaron a silbar, y el tanque devolvió fuego. Mientras tanto, en otra zona del asentamiento, Steven, Nicolás y Thomas se posicionaban en lo alto de los muros con sus rifles. Las órdenes, transmitidas por radio, eran claras. Defender los muros como sea y evitar que los infectados crucen. Y ellos cumplían. Cada disparo era una muerte. Infectados caían por decenas, mientras otro combatiente del grupo de Ramsés, un hombre fornido con una ametralladora pesada, se unía a ellos y los apoyaba. Pero entonces, el rugido resonó. Un sonido que heló la sangre de todos. Desde el bosque, se alzaba un caminante descomunal, de al menos 6 metros de altura. Una aberración biológica, monstruosa, con brazos como troncos y ojos completamente negros. Su piel, amarilla y agrietada, se estiraba sobre músculos grotescos. La cosa avanzaba, aplastando árboles, rugiendo como si el infierno le quemara desde adentro. ¿Tienen algo para matar eso?, preguntó Thomas, su voz temblando. Nicolás, mirando hacia una pila de cadáveres en una esquina del muro, vio un RPG olvidado entre los restos. ¡Ay!, gritó. Sin pensarlo, bajó de la muralla. Corrió entre los infectados, esquivando mordidas y gritos. Le partió el cuello a uno con una patada precisa. Otro intentó escupirle ácido. Apenas logró esquivarlo a tiempo. El suelo donde cayó la sustancia se desintegró al instante. Con rapidez quirúrgica, sacó su cuchillo y lo clavó en el cuello del infectado, cortando su tráquea. Tomó el lanzacohetes, corrió de regreso a la muralla. 50 metros. Gritó Thomas, viendo a la bestia acercarse como una locomotora furiosa. Nicolás colocó el proyectil. 30 metros. Vociferó Steven, dispara ya. La criatura echó a correr hacia ellos. Nicolás apretó el gatillo. El misil voló por el aire, dejando una estela de fuego y humo, y se incrustó en el pecho del gigante, volándolo en pedazos. Pero el cuerpo de la criatura aún tenía inercia, y cayó justo contra una sección del muro, derribándola. ¡Mierda!, gritó Steven, abrieron una brecha. Desde el bosque, cientos de infectados corrían como una marea negra, hambrienta, incontrolable. Esto es un caso perdido. Gritó Thomas, tenemos que reagruparnos. Los hombres dejaron la muralla atrás y corrieron bajo la lluvia.
Todo estaba cubierto por el humo, los disparos y los rugidos de los muertos. En el centro, el tanque seguía avanzando, escoltado por al menos 10 soldados, todos disparando sin descanso. Las ametralladoras rugían. Son demasiados. Gruñó Rick, descargando su fusil de asalto. No importa, dijo Ramsés con voz firme. No se detengan. Jon se lanzó al frente, como una bala humana. De una patada, arrancó la mandíbula a un infectado. Luego aplastó el hombro de otro con su mazo, dejándolo irreconocible. Las balas impactaban su cuerpo, perforando su carne, pero él no parecía sentir dolor. ¿En serio, qué diablos le pasa a ese tipo?, murmuró Rick, sorprendido. Es un bendecido, respondió Kevin mientras seguía disparando. He oído de ellos. Gente deformada por la radiación. No son humanos del todo. Mientras el caos aumentaba, Raven se movía por el costado del almacén. Vio a 4 enemigos atrincherados detrás de cajas. Sin pensarlo, sacó su pistola y vació el cargador. 2 cayeron al instante, agujereados. Los otros 2 reaccionaron. Uno cargó contra él. Raven lo empujó con fuerza. El otro le golpeó con la culata de su escopeta, tirándolo al suelo. El dolor era intenso, pero Raven no se detuvo. Esquivó el siguiente golpe, y le dio una patada en el estómago al atacante, con tal fuerza que se escuchó el crujir de costillas rotas. El otro intentó apuñalarlo, pero Raven, con un puñetazo preciso, le rompió la mandíbula. El enemigo se cayó al suelo, retorciéndose del dolor. Raven, con su garfio, le atravesó el cráneo una y otra vez. Sangre y masa cerebral salpicaron el suelo. El último intentó escapar, ¡bang! Una bala le voló la cabeza antes de dar el segundo paso. Raven se quedó allí, ensangrentado, jadeando, empapado bajo la lluvia. Odio esto, pensó. Odio tener que hacer estas cosas, y sin embargo, seguía vivo. El golpe llegó como un trueno. Un hombre armado con un fierro de metal impactó en la cabeza de Raven con tal fuerza que la sangre le corrió por la sien, nublando su visión. El joven tambaleó, a punto de caer. El dolor palpitaba en su cráneo como un martillo, y su mente estaba en un torbellino de confusión, pero Kalashnikov, esa voz áspera y fría en su interior, no lo dejó caer. «¿No te vas a ir al suelo, mocoso?», susurró. Entonces, sin que Raven siquiera lo decidiera, su brazo se movió por voluntad ajena. Atravesó el aire como una garra invisible y atrapó al hombre del cuello. La presión fue absurda, brutal. Un crujido húmedo marcó el final de la resistencia del enemigo, y el cuerpo sin vida cayó como un saco al suelo. Raven recuperó el aliento, limpiándose la sangre que se mezclaba con el sudor. En el fondo del pasillo, un grupo de enemigos disparaba sin descanso. Ramsés y sus hombres respondían con fuego, avanzando a zancadas. Afuera, a través de las ventanas rotas, el sonido de la batalla era ensordecedor. Gritos, disparos, y el rugido lejano de la horda. Tenemos a 25 hombres conteniendo a la horda afuera, evitando que entren, informó Rick mientras estrangulaba a un enemigo con un brazo, su mirada gélida. Así es, respondió Ramsés, imperturbable. Eso nos dará tiempo. Les di la orden de escapar si ven la oportunidad. No pienso perder hombres de forma tan miserable. Afuera del almacén era un caos absoluto. Los hombres de Ramsés, empapados por la lluvia y salpicados de sangre, disparaban desde barricadas improvisadas. La horda era cada vez más grande, cuerpos deformes empujándose unos a otros, algunos con la piel azul y otras amarilla, brazos alargados y bocas torcidas que babeaban un líquido verde corrosivo. Por radio, la voz temblorosa de un soldado interrumpió. «Señor, son demasiados, ¿qué hacemos?». «Cambio de planes», dijo Ramsés con tono firme, sin un ápice de duda. «Lleven todo lo de valor que puedan y regresen a las colinas, donde están los morteros. Eviten que la horda los siga. Ya los alcanzaremos». Un ataque conjunto fue ordenado. Las ametralladoras pesadas rugieron, los cócteles Molotov iluminaron la noche y se abrió una brecha en la marea de cadáveres. Dentro del almacén Ramsés y su grupo despejaban pasillo por pasillo, pero la munición escaseaba. Llegaron a un corredor donde 8 hombres armados con machetes, baits y fierros los esperaban, gritando como posesos mientras corrían hacia ellos. Ramsés no dudó. «Al frente». Rugió. El choque fue brutal. Raven rompió la pierna de un hombre barbudo de una patada, y cuando este cayó de rodillas, lo remató con un golpe al rostro.
Otro intentó apuñalarlo, pero Nicolás lo embistió y lo golpeó con la culata de una pistola hasta que dejó de moverse. Ramsés, imparable, masacraba a cualquiera que se interpusiera, su machete y pistola trabajando en perfecta sincronía. En pocos segundos, solo uno quedó con vida. Ramsés lo agarró del cuello. ¿Dónde está el almacén?, preguntó con calma. El hombre, con el rostro ensangrentado, le escupió. Nunca te lo diré. Ramsés no respondió. Lo golpeó en la cara, lo tomó del pelo y lo estrelló contra la pared. Luego, le clavó un fierro en la pierna y empezó a presionar. Los gritos llenaron el pasillo, mezclándose con el fuego de la batalla. Con un dedo, Ramsés le aplastó un ojo hasta hacerlo estallar. El hombre, entre sollozos, terminó señalando con un dedo tembloroso. Perfecto, ¿ves que no era tan difícil?, dijo Ramsés con una sonrisa fría. Acto seguido, lo arrastró hasta el granero y lo obligó a sostener la puerta que apenas resistía los embates de la horda. Mantén la puerta cerrada, o muere rápido. Luego lo dejó allí, sabiendo que sería devorado. La retirada, tomen todo y vámonos, ordenó Ramsés. Los hombres cargaron cajas de comida y municiones, mientras afuera la lluvia convertía la tierra en un lodazal. Un enorme convoy llegó en ese momento, disparando a los enemigos que aún quedaban. Los recién llegados ayudaron a trasladar los suministros a los camiones. En las murallas, los últimos defensores apenas lograron escapar. El hombre de